¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de La Primera Piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, la revolución de los bolsillos. ¿Por qué todavía hoy se sigue hablando de indumentaria femenina y masculina? ¿Cómo se crearon ciertas prendas de vestir? ¿Puede la ropa controlar cuerpos y espacios? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Estamos acá otra vez, Lucía y Laura, que está allá del otro lado. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Lu, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien. Estamos acá listas para arrancar el tema de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre ropa, sobre cómo se relaciona la industria de la moda con el género. Vamos a tomar como puntapié inicial un tema apasionante, que son los bolsillos. ¿Cómo nos acostumbramos a que la ropa pensada para mujeres no tenga bolsillos, o si los tiene, sean unos bolsillos mínimos donde te entran capaz 2 monedas y nada más? Pues Lau, ¿cómo es tu experiencia en este tema? Yo el otro día me estaba acordando de eso, no había salido sin campera, sin cartera, con el celular en la mano y la verdad es que no tenía dónde ponerlo porque no tengo un bolsillo útil para eso, creo que en ninguno de mis jeans. No, es algo terrible. Y lo primero que uno tiende a pensar es que, bueno, los pantalones pensados para mujeres son como modelos más ajustados al cuerpo, entonces quizás agregarle bolsillos de gran tamaño sería como deformar esos modelos y hacerlos más toscos. Pero la realidad es que hoy en día, si lo pensamos desde la moda del 2021, los pantalones chupines súper ajustados que están pensados para hombres tienen bolsillos donde entra un celular, las llaves, una billetera, todo lo que quieran llevar, mientras que los pantalones, los jeans pensados para mujer, incluso aquellos que se supone que emulan ser jeans de hombre, como son los conocidos como de corte boyfriend, son supuestamente jeans de hombre en tamaño mujer, pero ahí no tienen bolsillos. No, porque ¿qué mujer quiere llevar bolsillos? Parece que ninguna. Bueno, esto es algo igualmente que no es que se nos está ocurriendo a nosotras ahora, es un tema de debate en muchos otros lugares. De hecho, me hiciste acordar a la autora de un libro que vimos en el primer episodio del podcast de Cuerpos Ocultos, Caroline Criado Pérez, que ella escribió La Mujer Invisible, debatió este tema en varias oportunidades en sus redes sociales, sobre este tema, ¿no?, de la falta de bolsillos en la ropa que se considera femenina. Ella contó su propia experiencia buscando una campera en un negocio de ropa de aventura y ella decía, las versiones para hombres y para niños de los abrigos tenían bolsillos, pero las de las mujeres no. Entonces, después de que a una de sus seguidoras, una marca de ropa, le respondiera que no incluían bolsillos porque, citamos, a las mujeres no les gustaban, una plataforma salió con Caroline para elaborar una encuesta sobre el tema. ¿Y qué pasó? Más del 80% de las encuestadas de todas las edades respondieron que sí, que efectivamente querían bolsillos en sus pantalones. E incluso una investigación llevada a cabo entre los modelos de las 20 marcas más populares de jeans en Estados Unidos mostró que los bolsillos de los diseños femeninos son 48% más cortos y 6,5% más angostos que los masculinos. Y únicamente en el 10% de los modelos femeninos entraría una mano de una mujer promedio, y nada más que en el 40% entraría una billetera o un celular del tamaño actual de los que se encuentran en el mercado. Sí, y no existe una encuesta así, una investigación así en Argentina, pero yo estoy segura de que esto es así o peor. Esta idea de que no entra nada, ni siquiera no te entra la mano, no te entra el celular, es imposible llevar nada en los bolsillos. Y otro dato interesante que menciona Caroline Criado Pérez, ya que estamos hablando de ella, es que cuando se piensan específicamente los teléfonos celulares o todo lo que es la tecnología, hoy en día los relojes inteligentes, digamos, todo lo que son los accesorios tecnológicos para el día a día, normalmente las empresas de tecnología están tanto lideradas como conformadas en su mayoría por trabajadores hombres.
Entonces muchas veces cierta lógica de que las mujeres no tienen dónde llevar sus teléfonos es pasada por alto. Entonces muchas veces, por ejemplo, la tecnología del cuentapasos o cuentacalorías que se usan ahora en los relojes inteligentes para salir a correr o en los teléfonos, están pensados para que uno los lleve el teléfono en un bolsillo, consigo todo el tiempo. Pero en la realidad eso no pasa, porque una mujer tiene que llevar el celular en una cartera. En Twitter existe el hashtag WeWantPockets y también el hashtag Queremos Bolsillos en español, donde si se meten van a encontrar que hay mujeres compartiendo todos los días imágenes, memes y todo tipo de reclamos a la industria, donde piden inclusión de bolsillos en todas las prendas, desde jeans hasta pijamas. Necesitamos llevar nuestras pertenencias a donde vamos. De hecho, una chica compartió una foto de un pantalón de bebé de su hijo de 6 meses, que sí tiene bolsillos, y ella contestaba indignada que cómo podía ser que su bebé de 6 meses tuviera bolsillos si no tiene nada para ponerla adentro, y ella no pudiera tener un pantalón con bolsillos de un tamaño normal. Bueno, la respuesta a eso, como muchas otras cosas, se puede encontrar yendo muy para atrás en la historia. Los bolsillos comenzaron siendo artículos separados de la ropa en un principio, que se ajustaban con cinturones y que iban colgando, y en un principio sí los usaban tanto mujeres como hombres en los tiempos medievales. Eran fáciles, eran baratos de realizar y acompañaban a las personas de todas las clases sociales. Es en el siglo XVII donde se empiezan a ver bolsillos que forman parte de las prendas de vestir de los hombres y continúan siendo usados por las mujeres, pero debajo de la ropa, aprovechando en ese momento que la moda era de vestidos de caderas amplias. En la época del barroco, en el que ser flaca era algo negativo, porque implicaba ser de las clases populares y en cambio las caderas eran símbolo de opulencia. Estos bolsillos primitivos eran un espacio preciado para las mujeres de la época porque era un lugar mínimo con el que contaban, privado, para llevar pegado a su propio cuerpo sus artículos más personales. Cuando, a partir de la Revolución Francesa, la moda avanza con modelos más ceñidos al cuerpo, los bolsillos tienen que ser reemplazados en esa época por carteras, aunque seguían siendo usados por las mujeres de las clases trabajadoras por la practicidad que implicaban. Las carteras que se empiezan a usar en esa época eran muy chicas en comparación a los bolsillos colgantes anteriores. ¿Pero por qué? Porque venían acompañadas de la idea de que una mujer no tenía mucho que llevar consigo y que siempre iba a estar acompañada por un hombre cuando caminaba por la ciudad, y porque su lugar no era la ciudad sino el interior del hogar. Claro, y como veíamos en los episodios anteriores, es necesario preguntarse de dónde surge esto. No es nuevo hablar de modas o de vestimentas consideradas por un lado femeninas y otras vestimentas masculinas, pero estas tendencias tienen también su origen histórico, donde se puede ver precisamente cómo la ropa, la moda y la historia a través del tiempo no es algo neutral o arbitrario que fue así. Además de cosificar el cuerpo o de establecer separaciones binarias entre hombre y mujer, la ropa puede ser un instrumento de control. También puede ser un instrumento de liberación o puede ser un instrumento político que permita marcar y definir las identidades de género. De hecho, se puede pensar incluso que la vestimenta configuró la forma en la que se pensaron las relaciones heterosexuales y también esta idea, el binarismo hombre-mujer a lo largo de la historia. Como hablábamos la semana pasada sobre temas de deporte, también está la ropa femenina y la ropa masculina. Y esto, a lo largo de la historia, se relacionaba también con la forma en la que se ocupaban los espacios. A través de la ropa se construye una identidad social, de género y de clase. Se establece así qué partes del cuerpo se pueden mostrar y qué partes no. Esta división entre una y otra clase de ropa también encarnan los valores y las ideas relacionadas tradicionalmente con lo que es el hombre y lo que es la mujer. Entonces, como vimos también en el episodio sobre el deporte, la belleza y la sensualidad son las categorías de las mujeres y la sobriedad, la elegancia, la rectitud, el formalismo son las características de los hombres. Esta diferenciación se consolida y se hace la esencia del siglo XIX. Bueno, y si vamos un poco más para atrás, fue de hecho en la Edad Media, donde empiezan a aparecer los primeros manuales de etiqueta y de comportamiento social, incluyendo también los de la vestimenta. Entonces, en esa época estaban las élites, la aristocracia, que por supuesto contaba con lo que era el privilegio
de usar la ropa que se era considerada en ese momento adecuada, entre comillas. En esa época surgen las denominadas leyes suntuarias, que establecían qué ropa y qué colores podían usarse de acuerdo a rangos sociales, prohibiendo entonces el uso de determinadas telas, determinados colores, determinadas vestimentas a todos aquellos que no fuesen ni cortesanos, ni nobles y o miembros del clero. Entonces funcionaban como disposiciones legales que buscaban regular las diferencias sociales a partir de la indumentaria y del lujo. De esta manera se impedía así que quienes no pertenecían a la aristocracia pudieran aparentar una mejor pertenencia social o una pertenencia a otro estrato. O sea, estamos hablando de un sistema de vestir que respondía a sociedades fijas, estratificadas, donde todavía no había una movilidad social como pasó después con el ascenso de la burguesía, y donde se reflejaban identidades. Eran prendas que comunicaban la función social de acuerdo a la actividad que se realizaba. Claro, y progresivamente después, con el pasaje a la Edad Moderna, con el ascenso de la burguesía, se modifica también el sistema de vestir. Entonces, estas ideas de la libertad y la igualdad adquieren una nueva relevancia. Y los ciclos de la moda se comienzan a adaptarse a los ciclos industriales y al cambio continuo. Entonces, la idea de que ya no existe unas reglas de la moda que separan las clases sociales, que están ahí estáticas y que no se cambian, pasan a ser un ciclo constante. Entonces, esta idea también de la forma de vestir según las temporadas y según el año, lo que hacen es eso, si existe, si realmente sos de una clase acomodada, te vas a poder adaptar a los cambios bruscos de la moda, porque necesitas un cierto poder económico para hacerlo. Pero antes de llegar a lo que fue específicamente la Revolución Industrial, hay muchos puntos a destacar en el medio y que representan un ejemplo de por qué la indumentaria puede funcionar como un elemento de control y además como un instrumento para reforzar los roles de género en la sociedad. Bueno, al respecto vamos a poder escuchar a Laura Zambrini. Ella es doctora en Ciencias Sociales y socióloga e investigadora adjunta del CONICET en el Instituto del Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires. A la moda podemos pensarla como un fenómeno estético, pero también como un fenómeno que dialoga con otras dimensiones como la política, como las cuestiones de género y con cuestiones económicas, con cuestiones ambientales, pero es interesante pensar también cómo la moda a lo largo del tiempo ha ido construyendo diferentes discursos sobre los cuerpos y en particular sobre los cuerpos femeninos. En ese sentido, muchas veces la moda ha sido vista como un mecanismo de control social sobre las mujeres. Y hay diferentes momentos históricos en que esto se hace más evidente, porque, bueno, por ejemplo, en algunas etapas, bueno, a través del vestir se ha reprimido al cuerpo femenino en términos morales, en términos de qué partes del cuerpo estaban habilitadas socialmente para mostrar en el espacio público y cuáles no, cuáles indumentarias eran asociadas a cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, con la deshonra, con la decencia de las mujeres. Bueno, una cantidad de discursos que obviamente tienen que ver con mecanismos ideológicos y que desde el presente los analizamos, hoy tenemos herramientas para analizarlos desde una perspectiva de género. Esto es muy interesante y puede verse, de hecho, en varios ejemplos a través de la historia, algunos más emblemáticos que otros, como es el caso del corsé. El corsé nace originalmente en Europa en el siglo XVI, en Latinoamérica se impone tardíamente, llega después en el siglo XIX, pero los primeros usos en Europa correspondían a tratamientos médicos para niñas que estaban relacionados a lecciones de decoro y después urbanidad. El corsé femenino específicamente ilustraba una manera de disciplina y una opresión sobre los cuerpos de las mujeres, porque el uso estaba asociado a cuestiones morales. El corsé impuso actitudes y aptitudes a los cuerpos. O sea, la apariencia de las mujeres estaba orientada a demostrar desamparo y dependencia por la forma en que estaban fabricados y cómo estaban hechos. Vamos a escuchar a Zambrini sobre esto. El corset de algún modo va a sintetizar este lugar de opresión que la sociedad ejercía sobre las mujeres
y a la vez se va a terminar convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? Porque le va a generar a estos cuerpos, bueno, una cantidad de, digamos, no solo incomodidades, sino problemas concretos de desviación de la columna, abortos espontáneos, desmayos en el espacio público, que de algún modo se complementaban con discursos de clases sociales, ¿no? O sea, qué mujeres utilizaban el corset y cuáles no, y a la vez ese lugar de, digamos, de fragilidad, de debilidad, que se enlazaban con otros discursos y que, bueno, dejaban a las mujeres como, digamos, como seres pasivos, ¿no? Alejadas de las actividades productivas, del poder, de la política. Sí, y al igual que el corset, también está el caso de las pelucas. ¿Por qué se podría decir que las pelucas tenían en el fondo fines disciplinarios o de control corporal? Digamos, cuando uno piensa en el corset, el control corporal es obvio, está ahí a la vista, pero en las pelucas pasaba algo muy parecido. Antes del siglo XVIII era común que las personas de clases acomodadas utilizaran pelucas, tanto hombres como mujeres, no había una diferenciación de género. Pero hacia el siglo XVIII, mientras las pelucas masculinas comienzan a simplificarse, básicamente porque los hombres empiezan a necesitar ocupar ciertos espacios, como era lo de ser soldados en la guerra, no podían usar pelucas que condicionaran sus movimientos, las pelucas femeninas comienzan a complejizarse. Al igual que pasa con la ropa, a las mujeres se les empieza a conferir una cierta inmovilidad y a hacerlas llamativas para la mirada masculina. Entonces, las pelucas de las mujeres pasan a ser más grandes, tener más adornos, algunas podían medir hasta 1,5 metros de alto, lo cual modificaba la forma de caminar, modificaba el centro de gravedad, el equilibrio, la forma de andar básicamente, que después es, digamos, la forma de andar de las mujeres desde ese momento hasta hoy, en las que usamos plataformas y tacos, sigue viéndose modificada, ¿no? Eso es algo que mantenemos. Las cabezas de las mujeres con estas pelucas eran un objeto de contemplación. Además de todos estos factores que las afectaban, también eran causa de enfermedades, traían dolores de cabeza, traían parásitos, eran algo súper negativo, pero a lo que se lleva es que el cuerpo de las mujeres pasa a ser algo completamente estético, mientras que el cuerpo de los hombres es algo práctico. Entonces, el hombre siempre está listo para entrar sea a la guerra, sea al espacio de trabajo, y la mujer pasa a estar lentamente cada vez más inmóvil en su ropa, en su casa, y como que de repente ya no tiene más ningún tipo de libertad de movimiento, básicamente por la ropa que la moda le dice que tiene que usar. Y bueno, la lista sigue, hay muchísimos ejemplos, pero en el siglo XIX tenemos otro caso también emblemático, que es la crinolina. La crinolina fue el sucesor del miriñaque. La diferencia es que el miriñaque estaba hecho con mimbre y la crinolina con madera. Si alguien en un acto de primario fue dama antigua, quizás recuerde lo que podría pensar que era el miriñaque, pero en realidad era algo muy distinto en la realidad. La crinolina, o en el miriñaque, dependiendo del material, era una jaula, si escuchamos bien, que salía de la cintura y llegaba casi hasta el suelo a través de unos aros concéntricos que estaban cosidos a la falda y que daban una forma de campana. Aunque en un principio parecía favorecer el movimiento, porque lo que pasó es que en relación con los años anteriores permitió sacar capas de tela a los vestidos, en realidad se convirtió en una forma de controlar desplazamientos, posturas y manejar actividades y el uso del tiempo de las mujeres. Tanto la crinolina como el miriñaque, esas jaulas tenían incluso algunas hasta 4 metros de ancho, no permitían, por ejemplo, que dos mujeres compartieran el mismo lugar, que pasaran por la misma puerta, que se sentaran en el mismo sofá, o sea, las impedía una cierta movilidad en el espacio y además, por el tamaño, las hacía más propensas a caerse, a tropezarse, a ser entre comillas rescatadas y tener cierta disponibilidad en sus cuerpos para lo que era la mirada masculina. Entonces con la crinolina guardaban distancias y los cuerpos eran visibles, fáciles de ser vigilados, mientras que con los corsés se controlan los movimientos y las posturas. Sí, y acá en esta época entramos en un momento histórico clave. En el siglo XIX se dio una diferencia esencial con la aparición de la producción industrial seriada. La burguesía en ascenso buscaba diferenciarse de los sectores trabajadores
y por primera vez los sectores trabajadores podían a su vez acceder a mayor cantidad de prendas porque gracias a la producción en serie se baja el costo, digamos, de la producción y se empieza a confeccionar ropa de lo que es baja calidad, pero con distribución masiva, gracias también a la aparición de la máquina de coser. Entonces la moda burguesa rompe con los hábitos anteriores, que eran mucho más rígidos, como hablábamos antes, y introduce este gusto por el cambio constante. Entonces, los ciclos de moda comienzan a adaptarse a los ciclos industriales y se consolida un sistema de moda bipartito, es decir, compuesto por dos elementos. Por un lado está la alta costura y por otro lado está la confección seriada. Bueno, y esto es lo que en la historia del siglo XIX se llama como la gran renuncia. Acá es donde se configuran los valores que mencionabas vos hace un rato, Lu, para hombres y para mujeres, y se terminan expresando justamente a través de la vestimenta. Por un lado, sobriedad y formalismo para los varones y estética y sensualidad para las mujeres. Esencialmente lo que pasa en esta época es que los hombres dejan de lado, por eso se habla de la renuncia, la decoración que había caracterizado a las épocas anteriores, o sea, las capas de tela, los maquillajes, y se reemplazan por pantalones, sacos, chalecos, que siguen hasta el día de hoy, mientras que en las mujeres pasa lo inverso, más capas de tela, la recuperación del corsé, un traje femenino que tendía a marcar siluetas, formas del cuerpo, miriñaques, escotes y también el uso de objetos complementarios, guantes, abanicos, carteras, o sea, toda la combinación de ropa con accesorios resaltaba esta asociación de lo femenino con los adornos y con lo decorativo, con lo ornamental, como parte de una identidad que separaba a mujeres de varones. Y entonces así Francia se transformó posteriormente del epicentro de la moda llamada femenina e Inglaterra en el de la denominada masculina. Así, y como mencionamos antes, la moda femenina estaba relacionada con todo un conjunto de elementos que limitaban la movilidad, lo cual consolidaba esa idea de que el espacio de la mujer no era ni el espacio público, ni el espacio de la producción, ni el espacio del movimiento, como hablábamos cuando hablábamos de deportes. Cuanto más se limitara la movilidad, más relacionada estaba la mujer con la clase alta y con ese estatus que se quería alcanzar, y se la separaba de lo que eran las mujeres de las clases populares que trabajaban, por ejemplo, en las fábricas textiles. Entonces, una mujer que tenía un miriñaque, una peluca, un corset, un abanico en una mano, una cartera en otra, era una mujer que estaba quieta en un espacio, y eso implicaba que era una mujer de clase alta. Era una mujer respetada, una mujer que era el ornamento perfecto para la casa, mientras que una mujer que tenía ropa práctica era una mujer que estaba yendo a trabajar y por lo tanto era una mujer que habitaba la ciudad, que como vimos en el episodio de Turistas sin saberlo, no era el espacio pensado para la mujer, y era una mujer que probablemente trabajaba, era de clases populares. Entonces, esa idea de que la ropa marcaba también una idea de clase y seguía remarcando el lugar que al género se le intentaba buscar. Y para retomar entonces un poco lo que hablábamos al principio de este episodio, es también a fines del siglo XIX que empiezan a verse ejemplos de ropas de mujeres con bolsillos integrados, hasta ese momento únicamente usados por los hombres. Pero ese momento, como decíamos, coincidió justamente con esta moda de las cinturas finas, de los corsés, y esto jugaba en contra de la posibilidad de llevar artículos en los bolsillos. Al igual que la industrialización de la fabricación de la ropa, que vio en los bolsillos un costo innecesario y que podía ser fácilmente eliminado. Entonces, en el mismo momento en como vos decías, se diseñaban las ciudades pensando en mujeres acompañadas siempre por hombres, se limita la libertad al restringir el espacio existente para su privacidad. Lo único que una mujer podía poseer sin ser cuestionada era entonces lo que podía entrar en una cartera chica, que era lo único de su posesión. Y en esta época encontramos la redefinición de otro elemento fundamental que, aunque no lo parece en un primer momento, pero como muchas de las prendas que nombramos antes, tiene un fuerte significado político, que es el pantalón. Eso es lo que describe la historiadora francesa Christy Bard en un libro llamado precisamente Historia política del pantalón. Ella plantea que desde los tiempos incluso del calzón, cuando en la época previa a la invención del pantalón, en la Revolución Francesa
el pantalón es siempre visto como un símbolo de masculinidad y por lo tanto como un espacio vedado para las mujeres. Usar pantalón era sinónimo de ser hombre y el pantalón fue creado para los hombres. El pantalón, dice Christy Bard, es el marcador de género, de sexo-género, más importante para la historia del mundo occidental. Se erige como un emblema de virilidad. Y por lo tanto, como muchos símbolos de la masculinidad de esa época, era también un símbolo de poder. Y por lo tanto, a partir de ahí empieza la lucha de las mujeres por obtener la posibilidad de usar un pantalón. Porque si el pantalón era un símbolo de poder, las mujeres querían acceder a ese espacio vedado. Entonces, esa lucha va a comenzar unos años después. Lo que también es un dato curioso es que la fuga aparece relacionado con otra actividad, o sea, el punto, digamos, de quiebre. Cuando en 1890 se populariza la bicicleta como medio de transporte, las mujeres tienen la posibilidad de usar pantalones, pero únicamente como parte de este traje de bicicleta. O sea, solamente con ese fin. Incluso existían leyes que les impedían circular a pie y sin una bicicleta, pero con pantalones. Lo mismo pasaba con las mujeres, que principalmente de clases acomodadas montaban a caballo, que tenían que, si tenían pantalones, llevar consigo las riendas para demostrar que ese era el fin de la vestimenta y que no lo tenían porque querían. Y esto, bueno, también toda esta lucha, incluso lo que era usar pantalones, digamos, por fuera de esas actividades, era ridiculizado, estigmatizado. Las mujeres que los usaban fuera de ese contexto eran llamadas a distintos nombres, como por ejemplo marimacho. Sí, el uso del pantalón era parte de una lucha por conquistar espacios reconocidos de actuación política y social, con sus transgresiones a los roles de género y a través de la expresión más material que es la ropa. A comienzos del siglo XX se desarrollan los movimientos sufragistas, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, que exigían, en primer, digamos, como fin último, conseguir el voto femenino, pero también empezaron a generar fuertes debates sobre muchas otras imposiciones de las mujeres, intentando romper esos roles de género de las mujeres de la época. Y una de las luchas de las mujeres sufragistas de comienzos del siglo XX fue específicamente la de incluir bolsillos. Las sufragistas incitaban a las mujeres, por un lado, a dejar de usar corsets, a comenzar a elegir ropa que fuera más práctica para el día a día, y ellas mismas cosían sus propios bolsillos a sus trajes, llegaban a tener 5 o 6 bolsillos en cada traje, y repartían manuales en la calle sobre cómo coser bolsillos a tus trajes en forma de protesta. Entonces, desde esa época ya empezaba el movimiento feminista a exigir un espacio donde llevar sus pertenencias. Bueno, la realidad es que cuando se consiguió el voto femenino, finalmente lo que pasó fue que las otras luchas secundarias pasaron a estar en otro plano y la industria de la moda siguió adelante y pasó por encima de todas estas pequeñas luchas. De hecho, en 1954, el diseñador Christian Dior argumentó que los bolsillos de los hombres están hechos para llevar cosas, mientras que los de las mujeres son decorativos. Este tipo de pensamiento lo que nos dice es que los hombres están ocupados haciendo cosas, mientras que las mujeres están siempre dispuestas a ser miradas. Entonces, todo en su ropa no importa la practicidad, lo que importa es que se vea bien. Porque al fin y al cabo, el fin último de la ropa de las mujeres es que se vea bien. Bueno, como decía, son cosas las que se lograron y las que pasaron por alto y se terminaron naturalizando. Porque de hecho el pantalón femenino logró instalarse en los años 60 y en 1965 la producción de pantalones ya igualaba las faldas. En esos años surge el jean como prenda unisex y utilizada por mujeres jóvenes, revolucionarias, universitarias y hippies para rebelarse contra la industria de la moda de la época. El año clave fue 1968, año del Mayo francés, año de revoluciones, de cultura contestataria, pero también fue un año donde fue tomado como objeto de grandes diseñadores franceses, donde se hizo esa corriente revolucionaria en ese aspecto masiva para la posteridad. O sea, la prenda que empezó siendo revolucionaria se volvió en sí misma la prenda del capitalismo.
Sí, el capitalismo se va comiendo todo lentamente, pero algo interesante que vos mencionaste recién es lo de la categoría unisex. Y es interesante pensar, digamos, venimos hablando durante todo el episodio sobre esta diferenciación que hizo la moda siempre entre lo binario, hombre, mujer. Si bien hoy en día, como dijimos, las mujeres ya conquistaron los pantalones y los llevamos en el día a día sin ningún problema, todavía sigue siendo llamativo que un hombre use una pollera o un vestido. Entonces, seguimos viendo la moda de una forma binaria. Como menciona Laura Zambrini en una entrevista, la categoría unisex surge con la diseñadora Coco Chanel en la década del 20, que comenzó a diseñar trajes pensados para mujeres, pero que ya no se enfocaban en marcar la silueta o en, digamos, destacar, como sí hablamos antes, diseños relacionados con los corsets que intentaban destacar la figura femenina. Los diseños de Chanel se tendían a parecer más trajes de hombre. Ella incluyó por primera vez pantalones y fue un movimiento rupturista de esa época, que se frena luego con el nazismo y que renace tiempo después, a mediados del siglo XX, con otros diseñadores que también retoman esta idea de lo unisex. Hoy en día empezamos a estar acostumbrados a ver ropa, lo que se llama agender, o sea, ropa sin género. Entonces, esta ropa pretende ser ropa neutral, que cualquier persona, independientemente de su género, puede usar sin problemas, pero la realidad es que es más común ver a mujeres con buzos amplios o con pantalones grandes que ver a hombres con un vestido con volados. Entonces, esa ropa sin género sigue arrastrando también ciertos rasgos del binarismo que la moda nos impuso a lo largo de todos estos años. Es muy importante la visibilización de los movimientos LGBT que está haciendo la moda, pero todavía falta un largo camino por recorrer para lograr una moda realmente sin género y por lo tanto sin todo este peso que los estereotipos nos trajeron a lo largo del tiempo. También hay que tener en cuenta que este proceso tiene que incluir a las identidades trans y liberarnos también del sesgo de clase que existe, porque hoy en día lentamente se empiezan a incluir identidades trans en las campañas publicitarias de ciertas marcas de moda, pero muchas veces son personas con los mismos cuerpos delgados, estereotipados, la misma armonía corporal que estamos acostumbrados a ver en los cuerpos cis a lo largo de las últimas décadas. Entonces, todavía queda mucho por hacer a nivel de clase y a nivel de género en la moda. Bueno, justamente esto que decías es y lo que vimos, el resultado de todo un trayecto histórico, de cómo la moda se relaciona con lo que se puede llamar la heterosexualidad obligatoria, cómo implica una cierta lectura de los cuerpos, un cierto circuito del deseo y ciertas sanciones por quedar fuera del mismo, por no usar determinadas prendas, por escapar a la norma, entendiendo lo que es la ropa como una expresión directa de las relaciones y las identidades de género. Por eso, dependiendo si se usa algo o no, se habla, entre comillas, de pérdida de feminidad o masculinidad aún hoy en día. Y por más de que se puedan ver otras clases de apropiaciones de las prendas, típicamente consideradas para mujeres y para varones, todavía hoy siguen existiendo todas estas diferencias, como dijimos, que no son solo diferencias que marcan roles, sino diferencias que marcan además funciones, actividades, maneras de relacionarse, de habitar el mundo, de controlar los cuerpos y las identidades. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿cuántas otras prendas de vestir o de ropa que usamos hoy en día habrán tenido antecedentes con el mismo fin de marcar esta hoja de ruta y estos papeles sociales? Sí, seguramente hay un montón de otras prendas que tienen una historia detrás que no conocemos. Así que si nos están escuchando y se les ocurre alguna, por favor escríbanos en nuestras redes sociales que nos va a encantar escucharles. Así que este es el final de este nuevo episodio del podcast. Esperamos que por lo menos la próxima vez que vayan a comprar un jean que no tenga bolsillos se acuerdan de este podcast y de la lucha de todas las mujeres
por estos pequeños espacios, que también son espacios de privacidad y espacios ganados a lo largo de todos los años. Así que esperamos que nos recuerden. Y les agradecemos nuevamente por escuchar este podcast y nos vemos en 15 días con un nuevo tema que vamos a estar charlando juntos. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra. Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como @revistalpp y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar. Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar/colabora.